asume un tema uno lo deja, pero yo tengo años bregando con esos dos temas, incluso me he encontrado a veces hasta problemas personales con funcionarios que entienden que es personal. Y bueno, he tenido problemas con eso. Yo lamento que no tengamos una cultura constitucional, y es lógico, la, la, porque tenemos constitución desde el 1844, pero la constitución del 2010 es como la completa, la que nos lleva a una serie de derechos fundamentales y no se actualiza, ¿no? Recuerdo siempre al doctor Milton Ray Guevara que habla de vivir la Constitución, de enseñarla en las escuelas. La ley orgánica del Constitucional habla de los contactos con las universidades y los centros educativos para enseñar la Constitución. Y él siempre insiste en vivirla y en enseñarla. Y yo creo que eso es fundamental. Si tuviésemos una cultura constitucional, no tuviésemos estas discusiones, porque no podemos aprobar el pacto social para luego desconocerlo. El presidente Fernández, por ejemplo, no puede patrocinar 2 años una constitución con muchas consultas y sacar una constitución muy completa y luego dejar a un militar como ministro de defensa. Entonces, no. Alguna gente, yo desde ayer escribí tweets con relación a estos dos nombramientos de Paliza como administrativo, que debe ser secretario, eh, y el caso del ministro de Defensa, Díaz Morfa, dos personas Morfa con condiciones como militar y experiencia extraordinaria, y Paliza con todas las condiciones para ser administrativo, yo lo pensé como ministro de la presidencia, los dos con las condiciones. Ahora, es la Constitución, recuerdo a Clinton, pero no voy a decir el término que él usaba en aquella ocasión. Es la Constitución. Alguna gente me responde los tweets y me dice, bueno, y ese es el problema, y que eso se ha hecho. Y yo, es la Constitución. Ese no es el problema. Que Luis Manuel Bonetti, señores, en el 8, Leonel Fernández ratificó los secretarios antes del 10, en el 8, antes del 10. Pero cuando viene la constitución del 10, se crean por ley los ministerios. Y él no está ahí, pero él quiso que le llamaran ministro. Yo he buscado por todas partes el decreto del presidente Fernández nombrándole ministro y no lo he encontrado. Sí, encontré el de Danilo Medina nombrando a Peralta. No he encontrado ese. Pero investigando, hay gente que trabajó en Palacio en esos días de Fernández, me dicen, Bonetti quería que le llamaran ministro, y estaba ahí curcuteando, como dice un amigo, documentos, y él hasta firmó como ministro, firmó documentos como ministro. Pero tú dices como que él quería que le dijeran ministro, o sea, así. Sí, porque oye lo que pasa, el administrativo maneja los recursos de la presidencia y del gobierno, y está en un día a día con mucho poder incluso sobre otros funcionarios por la cercanía y el manejo económico. Entonces, el que está en el lugar, la Constitución no establece el ministro administrativo de la presidencia. No, señor, no lo establece, no. La Constitución, perdón, la Constitución lo que dice para el trabajo del presidente es que se crean los ministerios. Entonces, para el despacho de los asuntos de gobierno, habrá los ministerios que sean creados por ley. Entonces, cuando tú vas a la sea, el Ministerio Administrativo de la Presidencia no ha sido creado por ley. No, búscalo, mira. Desde la presidencia me llamaron en una ocasión, un amigo molesto, me dijo, yo te voy a llamar luego para explicarte, para demandártelo. Le dije, lo voy a esperar sentado porque tú no lo vas a encontrar. Pero puede ser secretario administrativo. Perfecto. Ese es el puesto. Pero ¿cuál es el problema? De hecho, esos ministros, eso no cuadra con los regímenes presidenciales. Eso es para regímenes parlamentarios. ¿Tú sabes cuál es el problema? No. José, el problema es que si dice que habrá los ministerios creados por ley y que cada ministerio estará a cargo de un ministro,
Coño, entonces un presidente no puede nombrar 2 ministros en un lugar. Porque no existe hacer, por ley. No, lo puede hacer, pero no tiene, Cristian, no tiene efectos legales. No, eso es como lo de la primera dama. No, José, tú eres legislador. No tiene efectos legales. No, perdón, tú eres legislador. El presidente jura cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y si no es creado por ley, un presidente no puede hacer en un decreto decir que fulano administrativo de tal cosa. Que no lo puede hacer. Pero objétalo, Cristian. Tú puedes levantar, pero que tengo años en eso. De todas maneras, eso para mí es un buen de forma. Que a ellos les gusta que le digan. No, además, Peralta creó viceministerio. Luis no lo ha nombrado. Luis lo informó. De todas maneras, lo que hay que ver cuando el consultor jurídico, porque acuérdense que eso no es el decreto, cuando el consultor jurídico del Poder Ejecutivo haga el decreto, ¿qué dice el decreto? ¿Qué pone ahí? Porque una cosa es que él ponga secretario administrativo, aunque se le llame ministro, pero probablemente con el decreto, en el decreto lo llama secretario administrativo, a que los periodistas y las cosas le llamen ministro. Julio, te entiendo. Es otra cosa. Es una salida de tu inteligencia. No, inteligencia no, que es lo que eso es así. Esa es la parte legal vinculante, lo que Julio te quiere decir. Perdón. Lo que realmente vinculante es ese decreto. Perdón, Julio. Lo que diga el decreto es. Julio, yo estoy de acuerdo contigo y lo discutimos ese día cuando hablamos de Paliza. Sí. Y yo te dije, Julio, no existe el ministro administrativo y tú me dijiste, he hablado del secretario. Pero yo sé que tú conoces el tema. El secretario administrativo, claro. Correcto. Pero lo que pasa es, Julio, que el decreto de Medina, de Danilo, firmando a Peralta, dice ministro. En el caso del presidente electo Abinader, él lo ha anunciado y lo anunció en tweet. Ahora, yo espero que al momento de designarlo, lo haga conforme a la Constitución. Incluso, fíjense que en la ley... Antoliano lo que le tiene que poner es secretario administrativo. Por ejemplo, ¿tú sabes por qué yo discuto esto? ¿Cuál es el cargo de Pompeo? De Mike Pompeo. Allá hay otra... Allá hay otra denominación, José. Hoy nosotros no le damos todos los gringos. Pero lo cambiamos. De todas maneras, esa función tiene más poderes que varios ministerios. Entonces, que le pongan secretario administrativo. Exacto. Ahí vamos en ley, ahí vamos en norma. Yo lo que estoy hablando de la Constitución. Y yo lamento, porque yo tengo varios años discutiendo de eso, que mi amigo, el viceministro, el ministro de Administración Pública, haya justificado esto, porque lo discutí varias veces con él, y lo que hicieron fue en el 18, y esto lo discutí con Eury, en una ocasión que se juntaron los programas, que Eury, un amigo de la Cámara de Diputados, lo llamó y le dijo que observe que se hizo un cambio. Eso me dijo. Pública. Yo te voy a citar el cambio, Eury. ¿Cuál fue el cambio? Artículo 18 de la organización del o de la presidenta de la República dependerán el despacho presidencial, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y las unidades de asesoría y apoyo técnico que el propio presidente determine. El cambio es párrafo, eso fue lo que le cambiaron, pretender crear un ministerio con un párrafo. El apoyo administrativo al o al presidente de la República estará a cargo del viceministerio administrativo, del ministerio de la presidencia. Es que hay una vaina, un maldito ego que no se quiere ser menor que el ministro, y es un ministro que es Montalvo. Y en la anterior ocasión había un ministro que no recuerdo, y Bonetti era administrativo. Entonces, los administrativos en muchas ocasiones tienen mucho más poderes, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero cuando la misma Constitución habla del presidente y el Consejo de Ministros, pero ese párrafo dice, no cabe dice que no es ministro administrativo, Cristian. El párrafo del arreglo dice ministerio administrativo. Dice viceministerio. Ah, no dice ministerio. No, porque recuerda, Eury, que cuando se crearon las secretarías de los 70, creo que el 72, sí, porque hablaba de la Secretaría de Estado de la Presidencia, que Balaguer lo fue en otro momento. Y entonces estaba el administrativo y el técnico dependiendo de la Secretaría de Estado de la Presidencia. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, cuando llega el 12, se crea el Ministerio
de Economía, Planificación y Desarrollo, que era el técnico que se va para allá. Correcto. Y el secretario y el ministro de la Presidencia. El administrativo nunca se ha creado. Entonces, ¿por qué del técnico hicieron un ministerio y del administrativo no? También como que porque existe el Ministerio de la Presidencia y se dejó solo como Ministerio de la Presidencia. Y las diferentes unidades para apoyo de ese ministerio. Pero el Ministerio de Economía... Pero tú reiteras que es ilegal. La Constitución, Eury, la Constitución. De todas maneras, eso no pasa de ser un tema mediático, porque a la hora de la hora hay que irse por las reglas. Ninguno de los problemas judiciales que manejó Peralta, ni en los casos que él sometió, ni en los casos que le sometieron, fueron a jurisdicción, digamos, extraordinaria. A jurisdicción privilegiada. Ninguno fueron a jurisdicción privilegiada. Aquí, tradicionalmente, tú lo sabes, Cristian, tradicionalmente, los presidentes nombran una gran cantidad de secretarios de Estado y que fulano de tal, con rango de secretario de Estado. Eso se eliminó. No. Ya se eliminó. No, fíjate que Danilo no tuvo uno. Danilo no tuvo uno con ese aguaje. No, de todas maneras, eso no pasaba de ser una mención, porque a la hora de los problemas judiciales, eso no aplicaba. Julio, a la hora de los problemas judiciales, si tú no eras un secretario de Estado de ley, de lo que prevé la ley, porque la ley prevía uno o dos secretarios sin cartera. Dos secretarios sin cartera oficiales, dos. Si tú no eres de esos dos secretarios sin cartera oficiales y tú estás entre los 20 secretarios que no son oficiales, a la hora que tú tienes un problema judicial, te va a la justicia ordinaria. Bueno, Julio, ¿tú sabes por qué Cristian, dame un minuto, escúchame que quiero dar una noticia que me están dando directamente de Palacio ahora mismo en este momento. Okay. En breves instantes va a llegar al Palacio Nacional a reunirse con el presidente Danilo Medina, el expresidente de la República, Hipólito Mejía. Está la avanzada de él y en breves momentos estará llegando al Palacio Nacional para reunirse con el presidente Danilo Medina, el ex vicepresidente. Julio, ¿tú sabes por qué yo lamento estas posturas y personas como tú, y legisladores y funcionarios? Porque nosotros tenemos que ir hacia la institucionalidad. Y si nosotros desde estos lugares no la fortalecemos, y los gobiernos no la fortalecen, y los presidentes que juran defender la Constitución, nosotros nunca vamos a caminar correctamente. Por ejemplo, en el gobierno de Medina se eliminaron se eliminó lo relativo con rango de secretario de Estado. Y a propósito de tu ejemplo, recuerdo que fue una postura correcta de la Suprema Corte de Justicia, cuando el doctor Marino Benicio Castillo, que tenía rango de secretario, con rango de secretario de Estado, PLIDE, mucha gente, se planteó una situación, la Suprema dijo, no, usted va para primera instancia, porque eso no existe. Los ministerios y el secretariado, cuando son creados por ley. Entonces, eso lo decidió la justicia. Ahora, cuando tú tienes un presidente que te pone un decreto, un ministro, cuando tú tienes un presidente que te le da la misma categoría de ese ministro y te lo tiene en el Consejo de Ministros, que tiene funciones específicas en la Constitución, entonces estamos muy mal. Y cuando eso se relativiza, estamos peor. Entonces, ese es mi punto con relación al respeto a la Constitución, que es la misma situación del ministro de Defensa. Si dice que tiene que tener derechos políticos, señores presidentes, no pongan a un militar. No violen lo que ustedes dijeron, juraron defender. Y eso no es ningún problema. El ministro de Interior está ahí y un jefe de policía. Doña Milagros, cuando era vicepresidenta, sustituyó un tiempo a Hipólito y doña Margarita lo hizo ahora con Danilo. Y había militares que estaban bajo sus órdenes y no hay problema. Esa vaina es de la Guerra Fría, de creer que los militares no aceptan y que no hay problema con eso, es una mentira. Entonces siguen los políticos y presidentes y gente importante con una tradición desde Trujillo que son cosas absurdas.
uno de mis críticas a los partidos liberales es que no se han atrevido a cambiar situaciones del conservadurismo histórico de la República Dominicana, temiendo a no sé qué fantasma, porque Balaguer cumplió anteayer 18 años de muerto, y cuando Balaguer le levantó la mano a Leonel, con los años el conservadurismo se movió hacia Fernández y el PLD, y todavía se mueven ahí pendularmente entre PLD y PRM. Entonces yo no sé a qué diablos le tienen miedo o a qué temen cuando no regularizan lo relativo a estos temas, y sobre todo a los fundamentos liberales mundiales. Finalmente, Julio, ya me cogió todo el tiempo. Ya acabó el tiempo, Cristian, te quedaste con tu ministerio. Mira una cosa. ¿Y en qué tema? Mañana perdón. José, perdón, no quiero pelear contigo, pero tú no me puedes decir eso. Tú eres legislador. No, es que yo vivo criticando eso. Pero está bien, al principio. Usted te va a seguir acabando el tiempo. Ahora lo que yo digo, por ejemplo, a mí me preocupa el espionaje. A ti no te preocupa el espionaje. No, lo que pasa es que legislador y nosotros somos comunicadores. Este es un programa de importancia. Por eso, a mí me preocupa el espionaje. Yo te insisto. Y a ti no. Entonces es una cuestión de agenda. No, a mí me preocupa eso también. ¿Te preocupa? Claro. Porque es un tema serio. José, ¿tú sabes lo primero que hacen cuando hay cambio en despacho? Que mandan al químico. ¿Tú sabes quién es el químico? El que va a ver si dejaron micrófono puesto en el despacho del presidente. No, eso no existe ya. Eso tú compras un dispositivo en $10 que te dice todos los micrófonos. Es más, Cristian, tú no sabes con tu celular. Tenemos que irnos. Señores, escúchenos. En tu teléfono. Tenemos que irnos. Cambio y fuera.